Muy bien, entonces empecemos con lo que son las lesiones yuxtaarticulares y vamos a empezar con una que es bastante frecuente, es la bursitis. Obviamente que para poder entender adecuadamente estos temas debemos tener un conocimiento previo anatómico para saber qué es la bursa. No la vamos a volver a definir acá. ¿Qué es la bursa? ¿Qué son las membranas sinoviales? Directamente nos vamos a abocar a lo que significan las patologías como tal. La bursitis, por lo tanto, la vamos a definir como la inflamación de la bursa. La bursa son formaciones, estructuras a manera de bolsas que recubren a los lugares donde hay puntos de roce, como son los músculos, tendones sobre todo, y en algunas circunstancias algunos huesos. Nos sirve como una membrana, llamémosle así, protectora, para evitar que el roce continuo, por ejemplo, de los tendones al flexores y extensores, cuando realizamos movimientos de las manos, que son movimientos permanentes durante el día, no sufran un proceso inflamatorio por el constante roce entre una y otra estructura. La bursitis, por lo tanto, es la inflamación de la bursa, de esta membrana protectora. Los lugares que con mayor frecuencia van a ser afectados por la bursitis son los hombros, rodillas, codos, caderas y los pies. Acá también deberíamos incluir a las manos, lugares donde los movimientos articulares son repetitivos. Estas son las grandes articulaciones de las extremidades que las utilizamos todos los días, en todo momento, cuando realizamos la ambulación, realizamos cambios posicionales. Utilizar las manos se convierten en movimientos que realizamos en forma diaria y permanente, así que debemos tener en cuenta estos lugares de roce continuo, ¿no?, por utilización frecuente de las articulaciones. La etiología hasta el momento se ha catalogado como desconocida, pero se tiene como punto de partida para poder justificar la presencia de la bursitis, la presencia de traumatismos repetitivos en las zonas. Traumatismo repetitivo es justamente lo que decíamos hace un momento, el hecho de utilizar la articulación de manera excesiva, continua y permanente. Ahora me dirán, pero doctor, todos los días caminamos, todos los días utilizamos las manos para servir los alimentos, para hacer cualquier trabajo. ¿Por qué no tenemos bursitis? Es que las bursitis se van a presentar en circunstancias en las cuales este movimiento sea exagerado. No presentarán bursitis las personas que realizan sus actividades, llamémosle así, diarias, normales, rutinarias. Se presentará bursitis en los casos de personas que tengan un movimiento continuo y permanente, muy exagerado. No me malinterpreten, pero un grupo de riesgo para la presentación de bursitis son los deportistas. Los deportistas que practican diariamente, hacen sus entrenamientos durante la semana, fin de semana están con algún campeonato, algún partido. Ellos utilizan las articulaciones de manera excesiva todos los días, se convierten en el grupo de riesgo para poder presentar la bursitis. Pero también debemos mencionar como posibles causas de la bursitis a patologías como la artritis reumatoidea, la artritis gotosa o cuadros infecciosos articulares, lo que conocemos como artritis séptica o artritis infecciosa. La bursitis se va a clasificar en dos grandes grupos. La primera, la que llamamos bursitis aguda, y la segunda, la bursitis crónica. Principalmente la diferencia es en el tiempo de evolución. Las patologías agudas son las que se van a presentar en el lapso de hasta un par de semanas. En cambio, las bursitis crónicas son las que tendrán un tiempo evolutivo entre varios meses e inclusive varios años.
En la bursitis aguda, principalmente los síntomas estarán caracterizados por la presencia de dolor, aumento de calor local y enrojecimiento en la articulación afectada. Tenemos ahí a los componentes de la tríada de Celsius, de la tétrada de Celsius, perdón. Acá nos falta el aumento de volumen o tumor, pero tenemos dolor, calor y rubor. Entonces eso nos indica ya la presencia de un proceso inflamatorio. Se ha visto que en los casos de bursitis agudas, las patologías predisponentes o los estados clínicos predisponentes para estas circunstancias son sobre todo los cuadros infecciosos articulares o la artritis gotosa. La bursitis crónica, por el contrario, será aquella que tiene un tiempo evolutivo mucho más amplio, como habíamos indicado, varios meses o años, y se va a presentar en aquellos lugares donde se presenten las bursitis agudas a repetición. Si tenemos bursitis en un paciente catalogada como aguda, se logra comprobar el problema y posteriormente la situación se va complicando o se va exacerbando, se presenta nuevamente la patología, estaríamos hablando ya de una bursitis crónica que se presenta en un lugar donde antes había bursitis aguda, pero a repetición. Entonces, el cuadro clínico de la bursitis principalmente tiene dolor, rubor, calor local, 3 componentes de la tétrada de Celsius, al cual podemos sumar además edema, como vemos acá en el caso del codo, típica en los pacientes que practican tenis, ¿no? El famoso codo de tenista. Y una gran limitación de los movimientos. Obviamente, si tenemos esta lesión a nivel del codo, los movimientos de flexo-extensión estarán muy limitados, uno por el dolor y otro por el aumento de volumen por el edema perilesional. Eso limitará de gran manera la realización de movimientos normales. Acá tenemos algunos otros ejemplos de bursitis, acá a nivel del hombro derecho, rodillas, esta imagen ya la habíamos visto en el codo, y aquí a nivel de los dedos de los pies, donde se observan esas mismas características de rubor, calor, edema perilesional o eritema, mucho dolor. Este paciente no puede soportar la utilización del zapato ajustado, ¿no? Por la presencia de este aumento de volumen a nivel de las articulaciones interfalángicas en los dedos de los pies por el dolor intenso que se presenta. Una vez diagnosticada la bursitis, que no es muy difícil, debemos realizar el tratamiento. Primera medida y tal vez la más importante, reposo de la articulación. Si es una articulación que está sometida a mucho movimiento, mucha fricción, la primera medida será reposar la articulación. Es algo a veces difícil de lograr que el paciente nos haga caso. Yo he tenido pacientes deportistas, discúlpenme, pero algunos hasta fanáticos del deporte, que a pesar de que se les indica que no practiquen su actividad deportiva de manera tan excesiva y demás, puede que nos digan que sí en el consultorio, pero ya en última instancia no cumplen la indicación médica. Entonces, recomendar al paciente el reposo de la articulación. E inclusive se puede llegar a la inmovilización temporal, donde podemos utilizar las férulas de yeso o las férulas inmovilizantes, como las que utilizan justamente los deportistas, ¿no? Ya saben las mañas que para disminuir el dolor y poder ir a jugar se ponen una tobillera, una muñequera, rodilleras, que son inmovilizadores parciales y temporales. Cuando se tiene presencia de edema intraarticular o perilesional
bastante importante, como veíamos en la imagen de ese codo con mucha inflamación, se debe realizar la artrocentesis, que se refiere al drenaje del líquido articular mediante una punción. No es difícil, pero debe ser practicado por personal capacitado, personal que tenga conocimiento, porque vamos a introducir una aguja a una articulación. Para eso debemos utilizar referencias anatómicas para identificar adecuadamente la localización del espacio articular. Si no lo realizamos correctamente, podemos llegar a producir iatrogénicamente lesiones en los tejidos periarticulares o inclusive una artritis séptica, ¿no?, por contaminación del espacio articular. El uso de terapias, de fisioterapias, que se convierte en un aliado muy importante para el reumatólogo, no solo en esta, sino en un gran número de patologías, donde vamos a poder lograr a través del tratamiento fisioterápico el hecho de conseguir mejorar el movimiento de las articulaciones. Vamos a lograr que las limitaciones funcionales puedan ser de menor intensidad y poco a poco el paciente pueda ir recuperando sus movimientos con características lo más normal que se puede. La terapia que realizan nuestros colegas de fisioterapia está dirigida principalmente a control del dolor y en segunda instancia a la de mejorar los movimientos, mejorar los arcos de movimiento y disminuir la limitación funcional que ocasionó la enfermedad. Muy aparte de las medidas generales que se convierten en un punto muy importante, tal vez hasta más importante que el mismo uso de fármacos, porque de nada sirve tomar antiinflamatorios si el paciente va a seguir agrediendo a sus articulaciones. Por lo tanto, tomemos en cuenta las recomendaciones de las medidas generales y a continuación veamos el tratamiento farmacológico, donde los AINES son los medicamentos de primera elección para poder realizar el tratamiento antiinflamatorio. Utilizamos el diclofenaco, el piroxicam, el naproxeno sódico o el ibuprofeno. ¿Cuáles son las dosis? Para el diclofenaco sódico, 50 miligramos cada 12 horas, todo el tratamiento vía oral. El piroxicam en dosis de 15 miligramos, también cada 12 horas, el naproxeno de 500 miligramos y el ibuprofeno de 400 miligramos, también vía oral, cada 12 horas. Tiempo en el cual se debe realizar el tratamiento es muy variable dependiendo de la respuesta terapéutica que tenga el paciente, pero usualmente debemos realizar este tratamiento en un lapso de unos 10 a 15 días. Acá, por si acaso, no ponemos a la aspirina, ¿no? ¿Por qué? Porque la aspirina, a pesar de ser parte del grupo de los AINES, ya no se la toma en cuenta como un fármaco útil para el tratamiento antiinflamatorio. Actualmente la aspirina solamente tiene una indicación médica, que son las patologías cardiológicas, para utilizarla por su efecto antiagregante plaquetario. La aspirina también sabemos que se está utilizando como parte del esquema para el tratamiento del COVID para evitar la tromboembolia pulmonar. Entonces ya no se utiliza aspirina como cuando yo era niño, hace muchísimos años, para control de la fiebre, para el dolor de cabeza, para las dismenorreas, para cualquier caída que teníamos de niños, las mamás, las abuelitas que nos daban aspirina o aspirineta, la aspirina infantil. Actualmente, les repito, aspirina solamente tiene indicación cardiológica, ya no se usa como antiinflamatorio. Otra alternativa podría ser la utilización de corticoides, y en este caso el corticoide vía oral de preferencia, el uso de la prednisona. Al hablar de la prednisona, tenemos que mencionar que para utilizar este corticoide debemos tomar en cuenta dos tipos de dosificación. Una
que es el tratamiento antiinflamatorio, para utilizar al corticoide como antiinflamatorio. En este caso la prednisona, su dosis antiinflamatoria va desde 5 hasta 15 miligramos por día, máximo 15 miligramos por día. La prednisona viene en presentación de comprimidos de 5 miligramos, entonces entre 1 a 3 comprimidos por día. La prednisona en otras patologías, como vamos a ver posteriormente, se utiliza a dosis mayores para lograr un efecto inmunosupresor, como en el caso del lupus, donde la dosis ya es muchísimo mayor y se calcula a dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso. Esa es la dosis inmunosupresora de la prednisona, 1 miligramo por kilogramo de peso. En cambio, la dosis antiinflamatoria entre 5 a 15 miligramos por día como máximo. Imagínense un paciente estándar de 70 kilos, si vemos 1 miligramo por kilogramo de peso, tendríamos que darle 70 miligramos de prednisona, que tiene mucha diferencia con los 15 miligramos de tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Esto haciendo un paréntesis en el uso de la prednisona, porque la vamos a ir viendo en muchas patologías en el transcurso del semestre. Entonces, para el tratamiento de la bursitis, la prednisona vía oral a dosis antiinflamatoria, 5 a 15 miligramos en 24 horas. O se puede utilizar las famosas infiltraciones intraarticulares, un procedimiento muy arraigado en cuestiones deportivas. La infiltración de articulación del hombro, rodillas, caderas con un corticoide, que puede ser la betametasona o la misma dexametasona, que produce un efecto antiinflamatorio casi inmediato. El paciente, de lo que no podía ni caminar, puede empezar a jugar un partido de fútbol a los 5 minutos, pero con la probabilidad de recidivas una vez que el efecto del corticoide hubiera sido vencido. Y el dolor o la limitación funcional que puede aparecer posteriormente a la infiltración puede ser de mayor intensidad que antes de la infiltración. Por lo tanto, la infiltración es un procedimiento que debe ser correctamente realizado. No se indica en todos los pacientes y se le debe explicar esas probabilidades en cuanto a las recidivas que pueda tener su patología. Si la causa de la bursitis es bacteriana o si se sobreinfecta con presencia de material purulento intraarticular, la utilización de antibióticos. Hemos puesto antibióticos en general. ¿Por qué? Porque ante cualquier cuadro infeccioso, y eso grábense en su cabeza por favor, ante cualquier cuadro infeccioso, sea infección respiratoria, digestiva, urinaria, cutánea, cualquier tipo de infección, la primera medida es tomar muestra para cultivo y antibiograma. Siempre, por favor, eso nunca se olvide. Eso les va a servir muchísimo en su futura vida profesional. Estén enfrente de la infección que sea, lo primero tomen muestra para cultivo y antibiograma. Y una vez que tengan el resultado del antibiograma, ya se les reportará qué antibióticos son sensibles para combatir la bacteria causante o qué antibióticos han creado resistencia, por lo cual no deberán ser utilizados en el esquema. El tratamiento quirúrgico, si falla todo lo anterior, podemos realizar un drenaje del contenido de la articulación. Eso ya se realiza en quirófano con las medidas de sepsia y antisepsia correspondientes por un especialista de traumatología. El reumatólogo no se encarga de hacer tratamientos quirúrgicos o de drenajes articulares, eso lo hará el traumatólogo, pero ya como una última medida en circunstancias donde todas las medidas previas hubieran fallado. El pronóstico de la bursitis es bueno cuando se realiza, como en toda patología, un diagnóstico precoz y la instauración de un tratamiento lo más antes posible. Si se realiza el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno, la bursitis puede remitir, pero puede llegar a recidivar
si es que el paciente no cambia sus hábitos de vida, si no controla la utilización excesiva de sus articulaciones, si se va a jugar todas las noches, en otras palabras, hablando de los deportistas, será la causa por la cual la bursitis pueda tener una recidiva. Ahora también es importante, si se encuentra, corregir y tratar la causa subyacente. Si la bursitis ha sido secundaria a un tratamiento o un proceso infeccioso, corregir la infección y al mismo tiempo dar el tratamiento antiinflamatorio para corregir la bursitis. Así estamos haciendo tratamiento de dos patologías a la vez, pero con esto vamos a disminuir la posibilidad de recidiva a mediano o largo plazo. ¿Qué complicaciones puede tener la bursitis? Que se convierta en crónica. Y como les indicaba, cuando se hace la infiltración con corticoides con bastante frecuencia, se puede llegar a producir lesiones periarticulares de los tendones o ligamentos circundantes. Entonces, la utilización del tratamiento de la infiltración intraarticular con un corticoide, en casos de extrema necesidad, se la puede realizar, pero no utilizar como un procedimiento terapéutico frecuente. Y yo he visto amigos, conocidos, que antes de cada partido de fin de semana se hacían infiltrar para poder jugar tranquilamente. Lamentablemente, más de uno ha tenido que, como decimos vulgarmente, colgar los cachos en forma muy temprana, dejar el deporte, guardar los tenis bajo la cama porque ya no podían jugar, porque el efecto recidivante de la bursitis ha sido mucho más exagerado y ha logrado producir limitación articular muy importante. Entonces, ese tratamiento de las infiltraciones a tomarlo con pinzas, no indicar como primera medida y tampoco realizarla en varias oportunidades o con lapsos de tiempo muy cortos entre una y otra. ¿Cómo se previene? Evitando las actividades que involucren movimientos repetitivos, lo que ya hemos indicado, y también evitar posiciones inadecuadas, como apoyar los codos cuando uno se sienta. Es algo que creo que todos hacemos, pero personas que tienen actividad laboral, de escritorio, están sentados frente a una computadora todo el día, colocar los codos en una misma posición todos los días durante varias horas al día puede convertirse en un factor de riesgo. Entonces, evitar las posiciones continuas repetitivas, ¿no? No solo en los codos, sino también en caderas, rodillas y talones, en todas las articulaciones mayores. Otra patología que vamos a ver el día de hoy es la sinovitis. ¿Qué es la sinovitis? La inflamación de la sinovia, que es otra membrana que protege a los elementos yuxtaarticulares, de igual manera como la bursa. Por su tiempo de evolución vamos a clasificar a la sinovitis en aguda y crónica, con los mismos lapsos de tiempo que hemos indicado para la bursitis. La aguda desde un par de días hasta algunas semanas, y la sinovitis crónica desde varios meses hasta varios años. Pero la sinovitis también podemos clasificarla según su localización. En local, si solo compromete a una zona determinada, a una articulación o a un conjunto de articulaciones cercanas, o sistémica, si compromete a varias o a la totalidad de las articulaciones del cuerpo humano. Cuando tenemos una sinovitis de inicio agudo, puede deberse a infecciones articulares, como las artritis sépticas. Si hacemos un procedimiento de una infiltración, no desinfectamos la zona, no realizamos los procedimientos de asepsia y antisepsia correspondientes, al introducir la aguja podemos introducir bacterias que están en la piel y iatrogénicamente ocasionar una artritis séptica. Es una causa para la sinovitis. Traumatismos articulares, no solamente por golpes directos, ¿no?, como por agresiones físicas, también los traumatismos que se producen por actividad repetitiva, como es la actividad deportiva. Disculpen que ponga el deporte como primera
causa, pero es que la mayor parte de nuestros pacientes con estas patologías lamentablemente son deportistas. Sinovitis por cuerpos extraños, la introducción de un cuerpo extraño al interior de una articulación, cómo puede suceder, en qué causas, en qué situaciones. Por ejemplo, esquirlas, estallidos de petardos, de cachorros de dinamita, circunstancias que en algunas circunstancias son como proyectiles, las pequeños elementos que producen el efecto explosivo o que tienen el elemento explosivo, lo que llamamos esquirlas, pueden introducirse a las articulaciones y producir sinovitis o a los tejidos yuxtaarticulares. Algo más raro, las discrasias sanguíneas, patologías de orden hematológico como las hemofilias o las diátesis hemorrágicas por alteraciones de la coagulación sanguínea. La presencia de artritis idiopática juvenil que tenga la característica de ser monoarticular, que compromete una sola articulación, puede complicarse con la presencia de sinovitis. Las espondiloartropatías seronegativas, que son un tipo de patología que vamos a ver en otra clase, donde se produce lesión a nivel articular, sobre todo a nivel de la columna. Y trastornos mecánicos como lesiones de meniscos, lesiones a nivel de los huesos o del cartílago articular propiamente de la articulación, en lo que conocemos como osteocondritis. Hemos indicado que la sinovitis puede ser localizada o monoarticular y sistémica o poliarticular. En la monoarticular principalmente se tendrá un proceso inflamatorio que puede estar relacionada con presencia de un cuadro infeccioso, como es el de la artritis séptica. O también las discrasias sanguíneas, las alteraciones en la coagulación, inclusive la hemofilia en algún momento se ha determinado como un posible factor etiológico para presencia de sinovitis. Y no olvidarse de varios tipos de lesiones neoplásicas, como los neuroblastomas, que pueden llegar a ocasionar metástasis a nivel de las sinovias y producir sinovitis, y las causas traumáticas que ya hemos mencionado. Las poliarticulares estarán relacionadas con patologías, sobre todo de tipo infeccioso, que comprometan a varias articulaciones. La artritis séptica, que mencionábamos aquí en la monoarticular, compromete una sola articulación. En cambio, el listado de patologías y causas infecciosas para una sinovitis poliarticular está referido a enfermedades que comprometan a más de una articulación, como es el caso de la fiebre reumática, como las artritis reactivas, las artritis secundarias a agentes etiológicos virales, la enfermedad de Lyme, enfermedades reumáticas crónicas como la artrosis, la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso sistémico, y también causas neoplásicas. Tenemos una variedad que se llama sinovitis transitoria de la cadera. Se llama transitoria porque el proceso de inflamación de la sinovia llega a autolimitarse. Empieza súbitamente con dolor a nivel de las caderas, una o ambas caderas, un dolor muy intenso que produce limitación importante de los movimientos articulares de la cadera, pero que llega a autolimitarse en un par de días. Se indica hasta unos 5 o 7 días como máximo que pueda llegar a autolimitarse. La causa no está bien determinada, pero como el principal grupo etario es a nivel de niños menores de 5 años, menores de 10 años, tenemos como posibilidades para estas sinovitis transitorias las causas infecciosas, sobre todo virales, que son las que comprometen más a los pacientes pediátricos. Tiene la particularidad esta sinovitis transitoria de cadera de presentar periodos de remisión y exacerbación. Aparece súbitamente
y se autolimita hasta en una semana y puede pasar un lapso de tiempo variable hasta que nuevamente, sin causa alguna, la enfermedad pueda recidivar y presentar dolor, que es la principal causa, el principal síntoma de esta patología. En los niños, sobre todo en los niños menores de 5 años, habrá que tomar en cuenta a la sinovitis como una de las causas principales de dolor crónico. Muchos le llaman dolor de crecimiento, ¿no? Los niños pequeñitos que se quejan de dolores articulares o dolor a nivel de los huesos, indica, es que está creciendo, su huesito se está estirando. Sí, efectivamente, el crecimiento del periósteo produce dolor. Pero a tomar en cuenta la sinovitis, sobre todo cuando es un dolor crónico alojado a nivel de las caderas. La sintomatología de los pacientes con sinovitis transitoria de cadera será principalmente dolor y llanto nocturno por la presencia de un dolor intenso que dificulta el poder conciliar el sueño. Puede estar relacionada con una infección reciente, una infección de vía respiratoria, una infección de vía digestiva, vía urinaria. Producirá claudicación en la marcha, es decir, que el niño o niña que presenta esta enfermedad no podrá caminar de manera normal, sino tendrá una marcha claudicante, ¿no? Ese término de marcha claudicante supongo que ustedes ya han aprendido en semiología. Puede acompañar además de un aumento de temperatura local a nivel de la articulación comprometida, o también puede ser un aumento de temperatura sistémica, si es que la causa subyacente es una infección reciente, como decíamos previamente. En el examen físico deberemos evaluar las condiciones generales del paciente, deberemos determinar la actitud del miembro, cómo está colocado, como en el ejemplo que les mostramos en la gráfica, la extremidad comprometida. La actitud se refiere a la posición que adopta la extremidad o la zona corporal que estamos evaluando en condiciones basales, sin ningún tipo de estímulo. Tendremos que palpar la articulación que está comprometida utilizando las maniobras semiológicas que ya hemos aprendido para poder palpar caderas y realizar el test de long roll, que significa el realizar movimientos laterales de la extremidad comprometida, en este caso, como es la sinovitis de cadera, a nivel de la extremidad inferior del mismo lado, realizar estos movimientos de lateralización para determinar si al realizar esta maniobra el dolor se exacerba. El paciente no está realizando ningún tipo de movimiento activo, es un movimiento pasivo que el médico explorador está realizando y podrá despertar dolor cuando el compromiso articular de la cadera es bastante severo. Debemos evaluar cómo se realizan los movimientos de flexión y aducción de la extremidad comprometida. En condiciones normales, fíjense cómo se puede flexionar la rodilla sobre el muslo sobre la cadera y realizar un movimiento de lateralización extrema, ¿no? Ejerciendo fuerza para que esta rodilla tratemos de bajar, si vale el término, lo más posible hacia el lado contralateral. Pero cuando se tiene ya la caderita inflamada por la sinovitis, no se podrá realizar este movimiento de lateralización, sino la extremidad se queda simplemente con el movimiento de flexión de la rodilla y flexión del muslo sobre la cadera. No se podrá realizar el movimiento de lateralización o de rotación externa. También podemos evaluar colocando al paciente en decúbito prono, echado de barriguita, y comparamos la rotación que podemos realizar en cada una de las caderitas. En este caso, fíjense el lado izquierdo, cómo puede realizar un movimiento de rotación externa bastante amplio. En cambio, el lado que está comprometido
tiene limitación importante en el movimiento. En la maniobra de Patrick o maniobra de 4, porque es como realizar un número 4 con la extremidad, se coloca el talón del pie sobre la rodilla de la extremidad inferior contralateral y se empuja a nivel de la rodilla para ejercer presión a nivel de la articulación de la cadera. Esta maniobra de Patrick, en los casos de una sinovitis de cadera con un compromiso inflamatorio importante, será difícil de poder realizar por la intensidad del dolor que vamos a ocasionar. También cuando realizamos el examen físico podremos determinar que se presenta una rotación externa refleja al momento de flexionar la cadera, de realizar un movimiento de flexión de la cadera. El médico de manera pasiva flexiona la rodilla y el muslo sobre la cadera, y el paciente involuntariamente, de una manera refleja, puede aumentar este movimiento de flexión de la cadera por deslizamiento de la epífisis del fémur. Esto ya en circunstancias donde la sinovitis ha comprometido de una manera muy importante a la normal anatomía que tiene la articulación de la cadera, logrando la subluxación de la misma. Acá tenemos una tablita en la cual comparamos a la sinovitis transitoria con otro tipo de patologías para determinar algunas características clínicas. Presencia de fiebre como aumento de temperatura generalizado, no como aumento de calor local simplemente. Dolor agudo en la articulación comprometida. Cojera, porque el paciente no podrá a veces ni siquiera ponerse de pie adecuadamente. Usualmente secundario un antecedente de trauma, pero sin dejar de lado y no olvidar el antecedente de un proceso infeccioso previo, que como es pediatría, como ya les he indicado, usualmente la mayor parte son causas virales. En segundo lugar estarán las causas bacterianas. Cuando se realizan movimientos activos o pasivos tendremos dolor bastante importante, que entre activos y pasivos el dolor a veces no tiene mayor diferencia. La intensidad del dolor es la misma con movimientos activos o pasivos, pero hay bastante limitación a los movimientos. Mientras mayor sea el tiempo de evolución de la enfermedad, mayor el compromiso inflamatorio articular y obviamente mayor la intensidad del dolor. En el diagnóstico del paciente, luego de haber realizado ya la exploración clínica, como hemos visto previamente, podremos ya solicitar algunos estudios complementarios. En un hemograma podremos determinar la presencia de leucocitosis. La leucocitosis no es exclusiva de cuadros infecciosos. No habrá elevación de leucocitos solamente cuando hay infección. También se presenta leucocitosis con casos inflamatorios, porque no se olviden que la elevación de los leucocitos es un mecanismo de defensa ante situaciones que están comprometiendo la normal integridad de varios órganos en el cuerpo. Por lo tanto, en casos inflamatorios, como en muchas patologías reumatológicas, un hemograma nos podrá reportar presencia de leucocitosis. Típicamente, en la mayor parte de las patologías reumatológicas, lo que llamamos reactantes de fase aguda, así se llama ese grupo de estudios laboratoriales, reactantes de fase aguda, están elevados, entre ellos la velocidad de eritrosedimentación o sedimentación globular, que conocemos como VES, que en condiciones normales su valor máximo tiene que ser de 10 milímetros por hora. Cuando la velocidad de eritrosedimentación está elevada, ya es indicativo de un proceso inflamatorio. De igual manera, la PCR o proteína C reactiva, que es otro reactante de fase aguda, que se eleva de manera importante en cuadros inflamatorios. No es específica de ninguna enfermedad. Cualquier proceso inflamatorio
llega a ocasionar aumento de la velocidad de eritrosedimentación y nos dará positividad en la PCR. Y en circunstancias ya de patologías más avanzadas, cuando realizamos un examen de orina podremos encontrar la presencia de glucosaminoglicanos, que en condiciones normales no debería existir, ¿no? La eliminación de estos compuestos a nivel de la orina también son indicativos de un cuadro inflamatorio bastante importante. Como estudios complementarios podemos realizar la toma de radiografías. Hemos hablado ya hoy en la tarde sobre las características de los estudios radiológicos. Siempre recuerden tomar o solicitar radiografías en dos proyecciones, antero-posterior y lateral, y siempre también tomar la radiografía del lado contralateral. Si la caderita derecha es la que está comprometida, solicitemos radiografía AP y lateral de ambas caderas. Así debe ir en la orden. Radiografía AP y lateral de ambas caderas. Así vamos a tener un punto de comparación entre el lado sano y el lado comprometido para poder evidenciar la magnitud del problema en la articulación. El ultrasonido o la ecografía también nos será útil para poder determinar la lesión de los tejidos blandos, de los tejidos yuxtaarticulares. La radiografía no nos muestra la sinovia, solo los huesos. En cambio, la ecografía de partes blandas nos puede identificar presencia de procesos inflamatorios, edema en tejidos blandos o inclusive la presencia de alguna neoformación que se puede estar formando. La resonancia magnética ya es un estudio muy especializado, muy avanzado, que en los casos de sinovitis se utilizará en cuadros excepcionales cuando los dos anteriores no nos ayuden en el diagnóstico. Ya es el traumatólogo, conjuntamente con el reumatólogo, los que determinan si es necesario realizar una resonancia magnética, inclusive ante la probabilidad de que la lesión articular sea de una magnitud tan importante que merite un tratamiento quirúrgico con la colocación de una prótesis de la cadera. Bien, acá vemos una radiografía de un niño. ¿Por qué sabemos que es de un niño? Porque los núcleos de osificación a nivel del hueso ilíaco no están cerrados. De igual manera, a nivel de la epífisis y la diáfisis del fémur vemos fácilmente los espacios interarticulares, que es una radiografía infantil. El espacio interarticular en esta radiografía está más aumentado a nivel del lado izquierdo. Fíjense, este espacio es mayor en el lado izquierdo que a nivel del lado derecho, lo cual nos indica que acá en el lado izquierdo, en la caderita comprometida, existe un aumento de líquido articular, lo que vulgarmente se conoce como derrame articular, ¿no? Por un proceso inflamatorio o infeccioso, una sobreproducción del líquido articular, lo cual está ocasionando un desplazamiento de la cabeza del fémur, porque debería articularse acá a nivel del acetábulo, pero está desplazado hacia abajo y hacia afuera por la presencia excesiva de líquido interarticular. Esta en radiología se conoce como el signo de Waldenström. Acá abajo está el nombre, signo de Waldenström. Y en una ecografía, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Acá, donde está la flechita de color blanco, esta imagen de color negro. Comparen con la del otro lado, donde el tejido es normal. Acá ya vemos un desplazamiento de los tejidos y la presencia de edema, de líquido que está separando aquel tejido. Eso es lo que nos muestra la ecografía. Por eso realizar solo radiografía a veces no es de mucha utilidad, pero los resultados de los estudios complementarios serán más favorables si junto con la radiografía solicitamos además una ecografía.
Bien, ahora veamos otro tipo de patología bastante frecuente, tal vez mucho más que de las dos anteriores que hemos visto, que son las lumbalgias. Antes de empezar con este tema, quiero que podamos conceptualizar algunos términos y poder corregir algunos errores. Lumbalgia, ¿qué significa? Algia es dolor. Lumbalgia significa dolor en la zona lumbar. Por lo tanto, lumbalgia no es un diagnóstico. Lumbalgia no es diagnóstico, porque es como colocar cefalea de diagnóstico, o como colocar dolor abdominal. No es un diagnóstico correcto el colocar en una historia clínica como lumbalgia, porque es un síntoma de la lumbalgia. ¿Cuál es el diagnóstico correcto? La causa que está ocasionando el dolor de la zona lumbar. ¿Cuál es el concepto entonces de lumbalgia? Dolor en la zona lumbar. Dolor en esta zona lumbar que puede ir desde la parrilla costal, desde el reborde costal inferior en ambos lados, pasando por la zona lumbar y terminando en los pliegues glúteos. En algunas circunstancias, como es el caso de las lumbociáticas, donde además está inflamado y comprometido el nervio ciático, este dolor podrá ser referido inclusive hasta extremidades inferiores. En las lumbociáticas, el paciente indica que el dolor empieza acá, en la fosa lumbar, y utilizando los términos que da el paciente, ¿no? Nos dice, es como una electricidad, como una corriente que me baja por la espalda, pasa por la nalga y llega hasta el talón o la punta de los dedos. Ese es el trayecto que sigue el nervio ciático. En los casos de lumbalgia, el dolor estará referido a esta zona que está marcada acá en la gráfica como líneas oblicuas. La lumbalgia podemos clasificarla en aguda si el tiempo de evolución del dolor es menor a 15 días, subaguda entre 15 días hasta 3 meses o lumbalgia crónica cuando el dolor es persistente más allá de 90 días. Pero además que debe presentarse por lo menos en 3 episodios al año. Por lo tanto, si el paciente nos dice, doctor, tengo dolor en mi espalda desde hace un mes, no es una lumbalgia crónica. La lumbalgia crónica es más de 3 meses y con una periodicidad de presentación de los episodios de 3 veces al año como mínimo. Las lumbalgias son motivos de consulta muy frecuentes en nuestros consultorios. Desde la atención primaria hasta la atención de especialidad con neurólogo, internista, traumatólogo, reumatólogo, que son los que van a atender con más frecuencia estas alteraciones y esta sintomatología. Se dice que el 80% de la población mundial tendrá presencia de dolor lumbar en algún momento de su vida. Yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado en varias circunstancias, la presentación de lumbalgia, uno por sobreesfuerzos, otra causa es golpes, traumatismos, accidentes de tránsito, caídas, y algo muy frecuente, que realmente hemos logrado evidenciar, que es muy frecuente en nuestro medio, la exposición a cambios de temperatura. En esta época en la cual estamos pasando en estos momentos, época de la estación del año, tenemos días soleados que posteriormente se vuelven lluviosos y la noche se caracteriza por humedad o una disminución importante de la temperatura ambiente. Los pacientes llegan a dormir abrigados, tapados con las frazadas, pero podemos en algún momento de la noche movernos inconscientemente y dejar destapada una zona del cuerpo que puede ser el hombro, puede ser la extremidad superior o sobre todo la zona dorsal y lumbar, y al día siguiente el paciente amanece con un dolor muy intenso. Pues esas son las causas más frecuentes para esta circunstancia, para la presentación de este síntoma.
Una causa muy importante de ausentismo laboral, justamente porque el dolor que se presenta a nivel de la zona lumbar es tan intenso que el paciente muchas veces no puede ni levantarse de su cama. Y las causas que ocasionan lumbalgia crónica pueden convertirse en una causa de incapacidad laboral en pacientes jóvenes, menores de 45 años, que ya están tramitando jubilaciones por la imposibilidad que tienen para realizar una actividad física, sobre todo si su trabajo está relacionado con algún tipo de actividad laboral que implique esfuerzo físico. Las causas. Aquí tenemos ya un listado más detallado de las posibles causas de lumbalgias. Mecánicas, donde ponemos a las causas inespecíficas. Ahí podemos incluir a las que les he mencionado, cambios de temperatura, esfuerzos físicos. Pero otras causas ya pueden ser de tipo degenerativas, como las hernias de disco a nivel de la columna vertebral, presencia de artrosis también a nivel de columna, que van a ocasionar una degeneración y una alteración anatómica de las vértebras, de los cartílagos interarticulares, ocasionando compresión de los nervios de la médula espinal. A ver, para hacer un recuerdo, seguramente se acuerdan de los conocimientos de anatomía del agujero de conjunción. ¿Cómo se produce o cómo se forma el agujero de conjunción? Una vértebra sobre otra es la forma normal que tiene la columna. Cuando se junta la parte inferior de una vértebra con la cara superior de la vértebra que está más abajo, en la parte posterior, en la cola de la vértebra, se ponen en contacto y la mitad del orificio de conjunción está en la vértebra superior, la mitad inferior está en la vértebra inferior, de tal manera que cuando se unen ambas vértebras se forma un orificio completo. Ese es el famoso orificio de conjunción, a través del cual salen, partiendo de la médula espinal, las raíces nerviosas de los nervios medulares, en este caso de los nervios lumbares. Si tenemos patologías que van a alterar la normal conformación anatómica que tengan las vértebras, como el aplastamiento vertebral, la deformación por artrosis, este agujero de conjunción puede disminuir su diámetro y producir compresión, o sea, lo aprieta al nervio, y esta es la causa para que se presente el dolor. La sobrecarga funcional, que sí, se refiere justamente al hecho de realizar esfuerzo físico, en palabras más sencillas. Causas inflamatorias, y tenemos a la artritis reumatoidea como patología principal, como causa inflamatoria, sin olvidarnos también de la artrosis. Neoplasia, sobre todo metástasis de cáncer o lesiones tumorales malignas de otras zonas como cáncer de mama, próstata, pulmón, riñón o tiroides. Tumores óseos que puedan estar adyacentes a las articulaciones, en este caso a las articulaciones de las vértebras. La patología del mieloma múltiple, el linfoma, sarcoma osteogénico o los condrosarcomas, que son neoplasias que llegan a comprometer también estas estructuras adyacentes a las vértebras. U otro tipo de neoplasias como los meningiomas o los neurinomas. Estas causas neoplásicas tal vez serán las menos frecuentes como etiología de las lumbalgias. Otras causas, las metabólicas, infecciones, aquí debemos tomar en cuenta sobre todo la osteomielitis, las infecciones de los canales medulares, patologías poco frecuentes, pero que cuando se presentan producen, o más bien son patologías muy complejas de hacer tratamiento, ameritan a veces tratamientos durante muchos años. Enfermedad de Paget, que es una degeneración de los huesos, causas urológicas como la prostatitis, las urolitiasis o las pielonefritis agudas, causas ginecológicas como la endometriosis o la enfermedad pélvica inflamatoria, causas viscerales de vísceras intraabdominales como la pancreatitis
o la colecistitis e inclusive los aneurismas de aorta que estén comprometiendo a la aorta en su segmento torácico y lumbar, muy adyacentes, cercanas a las vértebras que van a ser comprometidas. El cuadro clínico de la lumbalgia puede tener varias presentaciones, ser una lumbalgia inespecífica con sintomatología poco evidente, dolor que puede presentarse en algunas circunstancias, en otras sufrir procesos de remisión, que a veces se acompaña de limitación funcional. O sea, la presentación de los síntomas es variable, es muy variable y no correlacionada con la sintomatología típica de la que es la lumbalgia común. Esta lumbalgia común sí se presenta con dolor intenso, continuo, permanente, exacerbado sobre todo con los movimientos físicos, los cambios posicionales o el sobreesfuerzo. La lumbociática es otro concepto. No es lo mismo de hablar de lumbalgia que hablar de lumbociática. La lumbociática, como les indicaba hace un momento, se caracteriza por el compromiso y la inflamación del nervio ciático. Fíjense en la gráfica que tenemos acá, la zona de color rojo se refiere al trayecto que va a sufrir el nervio ciático partiendo a nivel del L4 y L5 y se caracteriza por dolor que pasa por la cara posterior del muslo, primero por los glúteos, cara posterior del muslo, zona poplitea, cara posterior de la pierna, llega al talón y llega a comprometer inclusive a los dedos de los pies. Esa es la lumbociática. En cambio, la lumbalgia, el síntoma de la lumbalgia, se caracteriza por el dolor localizado entre el reborde costal y los pliegues glúteos. La lumbociatalgia se refiere a dolor lumbar que se extiende a un miembro inferior, pero sin seguir un trayecto radicular específico. Tampoco hay signos de compresión radicular a nivel de la columna. Eso diferencia la lumbociática de la lumbociatalgia. En la lumbociática la presentación del dolor va a seguir el trayecto del ciático. En cambio, en la lumbociatalgia el dolor es más inespecífico y no sigue la extensión de ninguna raíz nerviosa. Cuando evaluamos a un paciente con lumbalgia, debemos determinar en su anamnesis si tuvo episodios previos de lumbalgia y las causas que ocasionaron la lumbalgia, si fueron traumáticas, metabólicas, neoplásicas, por sobreesfuerzo, por todas las causas que hemos mencionado. Antecedentes familiares o personales de patologías reumatológicas previas, entre ellas la artritis reumatoide o la artrosis, o los cuadros degenerativos como las espondiloartropatías que van a comprometer a las vértebras de la columna. ¿Qué tipo de actividad realiza? Si es un paciente que se encarga, por ejemplo, de descargar bolsas de cemento de un camión, 50 kilos que pesa la bolsa de cemento, que lo carga en la espalda y que va trasladando de un lugar a otro, realizar esa actividad durante mucho tiempo, obviamente que es un factor de riesgo para la presentación de las lumbalgias por la posibilidad que a la larga puede ocasionar daño estructural a nivel de las vértebras y ser la causa de la compresión radicular por la disminución del orificio de conjunción. Presiona el nervio, el orificio de conjunción apretado, y esto ocasiona la presencia del dolor. La brucelosis se considera una causa como posible etiología de la lumbalgia cuando existe antecedente de trabajos con animales. Sobre todo en nuestro medio tendríamos que hablar a las granjas avícolas o los que se dedican al pastoreo. Algo muy raro, pero que está descrito en la literatura. Las características del dolor. ¿Este dolor aumenta o disminuye con el ejercicio? Usualmente el dolor aumenta con cualquier tipo de esfuerzo. Debe desaparecer con el reposo. Mientras el paciente esté en actividad,
presenta dolor. Descansa y el dolor puede remitir. Pero en circunstancias donde la compresión radicular, la compresión del nervio radicular por la deformación de las vértebras es tan importante que ni siquiera el reposo logra disminuir el dolor. Aumenta con alguna postura o aumenta con la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva es aquella en la cual aumentamos la presión intracraneal, ocluyendo las fosas nasales y soplando, como decimos vulgarmente, ¿no? Con las fosas nasales cerradas, de tal manera que esta maniobra produce un aumento de presión intracraneal que se va a transmitir a nivel del canal medular por toda la médula espinal hasta los segmentos lumbares, donde se tiene el nacimiento de los nervios radiculares. El dolor se irradia o se acompaña de parestesias. Usualmente se irradia hacia la extremidad del lado comprometido y puede acompañarse de esta sensación de hormigueo o de calambres, que son las parestesias. Debemos tomar en cuenta los síntomas o señales de alerta en la anamnesis de los pacientes con lumbalgia cuando se tenga antecedentes de traumatismos graves, antecedentes de neoplasias o alguna patología que produzca inmunodeficiencia como el VIH, si se acompaña de síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso, malestar general, hiporexia, astenia y adinamia muy marcados. Pacientes con un consumo crónico de corticoides, porque el consumo de corticoides a largo plazo produce degeneración y debilitamiento de la matriz ósea y es una causa etiológica para la osteoporosis. Por lo tanto, pacientes que tengan tratamientos como de la artritis reumatoide, del lupus, de la artrosis, hemos mencionado a las bursitis también, donde se utilizan los corticoides, a tomar en cuenta para ponerlo como factor de riesgo o signo de alerta en los casos de lumbalgias. Y otros antecedentes que también deben ser tomados en cuenta son los grupos etarios, antecedentes de un proceso instrumental a nivel de vía urinaria, como son las cistoscopías, paresias a nivel de la extremidad inferior. Paresia se refiere a la disminución de la fuerza muscular. Que el paciente no pueda ponerse de pie porque una de las piernas no le soporta, no tiene fuerza. Eso ya nos indica una lesión medular del nervio motor correspondiente que debe tomarse como un signo de alerta en vista de que este paciente puede llegar a quedar paralítico de una extremidad. O sospecha del síndrome de la cola de caballo, que la cola de caballo o la caudequina, que es la parte final de la médula espinal, que se caracteriza por la presencia de paresias bilaterales, incontinencia de esfínter vesical y esfínter anal, y la anestesia en silla de montar, donde la persona pierde toda la sensibilidad en la zona del periné, en la cara interna de ambos muslos, en sus porciones superiores, o sea, justamente como si estuviera sentado sobre un caballo. Esa es la anestesia en silla de montar, que también indica lesión medular que hay que tomar en cuenta. La localización del dolor usualmente es localizado a nivel de la zona lumbar o puede ser referido a otras zonas. En el caso de dolor referido debemos tomar en cuenta la presencia de estas otras patologías: enfermedades del páncreas, patologías ginecológicas como la endometriosis, patologías urológicas como la urolitiasis, aneurismas de aorta abdominal, enfermedades del espacio retroperitoneal como son enfermedades del páncreas o del vaso, presencia de herpes zóster, porque el herpes zóster compromete a los nervios, sobre todo los nervios sensitivos, produciendo dolor muy intenso en lo que se conoce como la neuropatía herpética, la inflamación de los nervios secundario a la infección por el virus del herpes. O tomar en cuenta algunas otras patologías de otros orígenes que puedan comprometer a las caderas o a las articulaciones sacroiliacas. Y cuando el dolor es irradiado, debemos recordar lo que son los dermatomas
la localización de estos dermatomas en zona lumbar, en las zonas de las extremidades inferiores, para valorar a qué nivel puede estar la alteración sensitiva o motora de los nervios comprometidos a nivel de la columna lumbar. El tipo de dolor en los casos de lumbalgias de origen mecánico usualmente mejora con el reposo, pero empeora con el movimiento y está asociado a posturas antiálgicas. O sea, el paciente presenta dolor y trata de acomodarse. Cuando está sentado mucho tiempo, se mueve mucho en la silla, trata de mover la cadera o se sienta más sobre un lado que sobre el otro, adoptando una posición antiálgica. En las causas inflamatorias, el dolor es gradual, progresivo, continuo, no mejora con el reposo y contrariamente empeora durante la noche, lo cual va a impedir que el paciente pueda conciliar el sueño adecuadamente y llega a comprometer el estado general. Y el dolor del canal medular, cuando se compromete la integridad del canal medular en el interior de las vértebras, el dolor es irradiado, se presenta claudicación en la marcha y, este punto importante, alteraciones sensitivas y motoras a nivel de las extremidades inferiores. El paciente puede disminuir o perder por completo la sensibilidad en determinadas zonas de las extremidades inferiores o inclusive llegar a parálisis parciales como son las paresias o parálisis completas como son las plegias, llegando el paciente a presentar inclusive parálisis total de ambos miembros inferiores, lo cual lo obligará a vivir sentado en una silla de ruedas porque no podrá movilizar sus extremidades inferiores. Cuando estamos realizando la exploración física debemos observar el alineamiento de la columna. Para eso podemos utilizar una plomada o simplemente una cinta métrica y ver que las apófisis espinosas juntas, unidas todas una detrás de otra, tengan una línea recta. Para esto también se puede utilizar un lápiz dermográfico, que es un lápiz a base de cera, ¿no? Y se traza una línea en todas las apófisis espinosas para ver si la columna está alineada. También debemos observar la piel. Esto es lo que les decía del herpes zóster. Lesiones maculopapulosas en un solo lado del cuerpo. Esa es la característica del herpes, que no pasa la línea media. Por lo tanto, solo se presenta en un solo lado, se presenta en una sola de los hemicuerpos. Y luego que pasa esta fase eruptiva, ya vemos aquí lesiones cicatrizales del herpes. A continuación aparece el dolor posherpético, que puede irradiarse hasta las extremidades inferiores y asemejar el dolor de la lumbalgia. El herpes zóster nos sirve para poder realizar un diagnóstico diferencial. Al palpar, como les decía, palparemos las apófisis espinosas, veremos si no hay dolor a la digitopresión de las mismas y determinar contracturas musculares involuntarias al momento de palpar o la presencia de puntos dolorosos. Seguramente en semiología han ustedes aprendido cuáles son los puntos dolorosos que podemos encontrar en la exploración de la columna. Acá apliquemos este conocimiento para determinar presencia de estos puntos dolorosos. Y debemos evaluar la flexibilidad que tiene la columna con movimientos de flexo-extensión, lateralización y poder determinar también en base a lo que es normal en los ángulos de movimiento, que también se aprende en semiología, si esos ángulos o arcos de movimiento están dentro de la normalidad. Si existe limitación para cualquier movimiento de la columna, de flexión, extensión, rotación o lateralización, indicará que sobre todo las vértebras pueden estar comprometidas y esa ser la causa por la cual la columna no pueda moverse adecuadamente. Y esta alteración anatómica de la columna ser la causa para que se presente el dolor de la lumbalgia. Debemos ubicar la localización del dolor, ¿no? La localización del dolor a nivel de
de la parte anterior del abdomen, puede estar irradiado hacia zona de los genitales o a nivel del canal inguinal hasta la cara anterior de los muslos. Pero usualmente lo vamos a encontrar acá en la zona lumbar y sacra, irradiado hacia las zonas de los glúteos, y en el caso de la lumbociática, pasando por toda la cara posterior de la extremidad inferior hasta la punta de los dedos. Lo mismo visto, pero desde una perspectiva lateral, la irradiación del dolor que puede seguir en una lumbociática. Acá tenemos a la exploración con maniobras semiológicas en el ámbito neurológico. Las principales maniobras que debemos evaluar para determinar la integridad y compromiso de las vértebras, de los agujeros de conjunción, de la integridad de los nervios raquídeos son la maniobra de la Segge y la maniobra de Braga. Pero también debemos utilizar las variantes de las maniobras de la Segge, como son el Segge contralateral y el Segge invertido. No vamos a hablar cómo se realiza cada una de estas maniobras, porque este es conocimiento que se aprende en semiología. También podemos realizar las maniobras a nivel de los pies, como es la flexión del primer dedo del pie, la flexión plantar del pie y la maniobra de Freiberg. Acá tenemos la explicación de cada una de estas maniobras, si es que no recuerdan cómo se las realiza. Y las gráficas que nos indican justamente cómo se realiza la Segge, Braga, la maniobra de los talones para ver la integridad de la L5, que el paciente se ponga de puntitas o que se pare en la punta de los pies para determinar la integridad de la raíz nerviosa sacra 1. Y podemos determinar en base a la raíz afectada cuáles son las lesiones que vamos a encontrar. Si está comprometida la L4, tendremos un déficit sensitivo en la rodilla y región tibial anterior, déficit motor para la extensión de la rodilla y dorsiflexión del pie. Y los reflejos osteotendinosos tendremos al reflejo rotuliano completamente abolido. Si está comprometida la raíz nerviosa L5, tendremos un déficit sensitivo a nivel del dorso del pie y el primer dedo del pie. Una deficiencia motora para la dorsiflexión del primer dedo de los pies para realizar el movimiento de inversión del pie, y esto va a ocasionar claudicación en la marcha de los talones. Los reflejos osteotendinosos están conservados. Compromiso de la raíz nerviosa sacra 1, tendremos un déficit sensitivo en la cara posterior de la extremidad inferior hasta el talón e inclusive llegando al borde externo del pie. O sea, el déficit sensitivo es prácticamente de toda la extremidad inferior. El déficit motor impedirá la flexión plantar del pie y la claudicación cuando el paciente camina de puntitas. Cuando se pone de pie sobre la punta de los pies y trata de caminar, no lo logrará hacer. Los reflejos osteotendinosos, tenemos al reflejo aquiliano que está abolido. Y cuando se comprometen las raíces nerviosas de la S2 al S4, tendremos el déficit sensitivo en silla de montar, que ya les hemos explicado, es una anestesia, una ausencia completa de sensibilidad en toda la zona del periné y caras internas de ambos muslos en sus tercios superiores. Por eso se llama en silla de montar. El déficit motor estará caracterizado por una incontinencia del esfínter anal y el esfínter urinario. El paciente no podrá retener la orina ni las heces fecales por incontinencia de los esfínteres. Y de los reflejos, el bulbo cavernoso también se encuentra abolido. Como ven, para poder tener un entendimiento correcto y adecuado de las características de la exploración física, debemos repasar semiología para ver cómo se realizan las maniobras, cómo se evalúan los reflejos osteotendinosos y cómo se puede acoplar ese conocimiento de la semiología a lo que estamos aprendiendo el día de hoy.
El diagnóstico diferencial de las lumbalgias tendrá que realizarse con los cuadros de claudicación, que son alteración, en general hablamos de claudicación por una alteración para realizar los movimientos de la marcha, que puede ser de origen vascular por trombosis de vasos arteriales, o la claudicación neurológica por lesión a nivel inclusive del sistema nervioso central, a nivel de cerebro en las áreas motoras de Broca. Acá tenemos el listado de la sintomatología y las diferentes presentaciones en cada uno de ellos, así poder determinar la diferencia entre uno y otro, entre claudicación vascular y claudicación neurológica. También dentro del diagnóstico diferencial debemos recordar lo que es el síndrome piramidal por compresión del nervio ciático en el punto de salida a nivel de la pelvis. Lo vemos acá en el ejemplo, en la gráfica, ¿no? Que se localiza o que se sitúa a través del canal situado entre el músculo piramidal y el gémino superior. Este síndrome piramidal puede llegar a ocasionar alteración importante de la motilidad de la extremidad inferior, llegando a producir paresis o plegias. Y la cruralgia, que es la inflamación del nervio crural, que producirá dolor también localizado a nivel de toda la extensión de la extremidad inferior, pero con la característica de que la cruralgia compromete la cara anterior de la extremidad. En cambio, la inflamación del ciático produce dolor en la cara posterior. Si está inflamado el ciático, el dolor es en la cara posterior. Si está inflamado el nervio crural, el dolor es en la cara anterior de la extremidad inferior. Y no debemos olvidarnos del dolor lumbar psicógeno o simulador. Las patologías de orden reumatológica se asocian bastante con alteraciones emocionales, psicoemocionales o hasta psiquiátricas. ¿Cómo vamos a poder determinar si el dolor es psicógeno o simulado o si realmente es secundario a alguna alteración orgánica? Porque habrá discrepancia entre las pruebas semiológicas y médicas que estamos realizando y la discapacidad por parte del paciente. El paciente nos puede llegar al consultorio hasta en silla de ruedas, pero al momento de realizar la exploración no vamos a encontrar mayor compromiso, ni dolor, ni limitación a movimientos. El paciente realmente está exagerando sus síntomas. También otra característica es que el paciente no cumple las indicaciones para el seguimiento de los tratamientos. Y podemos utilizar el test de Wallet, que acá tenemos los puntos con los cuales se realiza este test. Son 5 parámetros que hay que evaluar y el test de Wallet será positivo si existe entre 0 a 3 puntos positivos. De esta manera diferenciaremos dolor psicógeno de dolor orgánico. Y contrariamente a lo que tal vez piensan, la presencia del dolor psicógeno es más frecuente de lo que tal vez se están imaginando. Ya les he dicho, no me acuerdo, y si no se los he dicho, se los digo ahora. A los pacientes hay que verlos con cara de mentirosos. Siempre véanlos con cara de mentirosos porque nos ocultan síntomas, nos ocultan sus alteraciones, sus limitaciones, por miedo. Es miedo que tiene el paciente a que el médico le llame la atención, le grite, le riña. Me ha pasado en más de una oportunidad que el paciente me dice una cosa, pero los familiares nos confirman que el paciente está ocultando o a veces exagerando su sintomatología. Entonces, la presencia del dolor de origen psicógeno localizado en área lumbar debe ser evaluado para poder determinar si realmente es un dolor orgánico real o es un dolor inventado. Pruebas complementarias que podemos realizar: un análisis laboratorial con hemograma completo, la bioquímica sanguínea y sobre todo las pruebas que
que hemos llamado reactantes de fase aguda, velocidad de sedimentación globular, y la PCR, la proteína C reactiva, que siendo positivas nos indican un proceso inflamatorio. Les repito, reactantes de fase aguda no son específicas de ninguna enfermedad, se elevan hasta por una gripe, que es un cuadro inflamatorio de la mucosa nasal, ¿no? Pero cuando estamos ante la presencia de una patología reumatológica, nos pueden servir como un parámetro para poder llegar al diagnóstico. La realización de radiografías de columna lumbar, AP y lateral, resonancia magnética o tomografías de columna son estudios radiológicos que nos ayudarán a poder determinar la característica anatómica que tienen las vértebras, si están en su forma y ubicación normal, cómo están los agujeros de conjunción, si no existe pinzamiento lumbar, que es el estrechamiento o la disminución del espacio interarticular que tienen las vértebras. Más sensible la tomografía que una radiografía, y mucho más sensible una resonancia magnética que las dos primeras. Pero obviamente debemos siempre tomar en cuenta que si podemos diagnosticar con una radiografía, por el costo que implica, que es un costo muy disminuido, mucho menor en relación a una tomografía, utilizar la tomografía o la resonancia magnética en casos en los cuales la radiografía no sea de mucha utilidad o el diagnóstico no sea muy claro. Y en el tratamiento, primera medida, el reposo. El reposo debe ser el mayor tiempo posible. Como yo les digo a los pacientes, no significa que se quede en cama todo el día, pero trate de hacer el menor movimiento posible. Que se levante de cama solo para ir al baño. Así vamos a lograr desinflamar adecuadamente la zona que está comprometida, vamos a lograr disminuir la intensidad del dolor. Obviamente el reposo se convierte en una medida vital para nosotros, en un puntal para el tratamiento, pero asociado al tratamiento farmacológico, donde podemos utilizar AINES desde el paracetamol para casos leves, donde el dolor no sea muy intenso, aunque personalmente no soy muy amigo de utilizar paracetamol por el hecho de que los pacientes se pueden sobredosificar o automedicar el paracetamol y llegar a una intoxicación por paracetamol, que la primera manifestación y la más grave será producir alteraciones hepáticas. Por lo tanto, el paracetamol personalmente yo no lo uso, pero está indicado como parte del tratamiento. El uso de los AINES, como ya hemos mencionado previamente, para la bursitis, el diclofenaco sódico, el piroxicam, el meloxicam, el ibuprofeno, el naproxeno sódico, la indometacina, el ketoprofeno. Cualquiera de los AINES que conocemos es útil para el tratamiento de las lumbalgias. Cuando el dolor es muy intenso y el paracetamol, el diclofenaco no logran controlar esta sintomatología, podremos utilizar los analgésicos derivados opioides, donde el principal representante es el tramadol. El tramadol, que se utiliza a dosis de 50 miligramos vía oral o 100 miligramos vía parenteral cada 8 o cada 12 horas, dependiendo de la intensidad del dolor. Son derivados opiáceos, o sea que su efecto analgésico es 100 veces mejor que el del paracetamol. Pero en algunas circunstancias ni el mismo tramadol logra controlar el dolor. Yo he visto casos en los cuales la lumbalgia era tan intensa que el paciente gritaba, literalmente gritaba de dolor, y ni el tramadol lograba controlarlo. Hemos tenido que utilizar meperidina, que es otro derivado opiáceo, e inclusive morfina como alternativa para casos de dolor intenso. La morfina se utiliza como parte del tratamiento analgésico en casos de cáncer. Ahí está indicado la utilización de la morfina, pero en estos casos excepcionalmente sí podemos utilizar. Y algo que no está anotado acá, pero que yo les recomiendo, es la utilización de un corticoide.
Además del analgésico, sumémosle al tratamiento un corticoide. Mejor si es un corticoide vía parenteral en los casos de dolor agudo. Ahí podemos utilizar la dexametasona a dosis de 4 miligramos por kilogramo de peso. El lapso de tiempo que debemos utilizar el tratamiento es variable, desde un par de días hasta algunos casos que hemos llegado a utilizar el tratamiento unos 2 semanas. Todo va a depender de la intensidad del dolor y de la respuesta terapéutica a la disminución de la sintomatología correspondiente. Muy bien, entonces con esto habríamos concluido la temática del